Hola, muy buen día antes que nada a todos los compañeros y maestros de la Universidad Tecnológica de Morelia. Hoy, con motivo de la evaluación de la tercera unidad de la materia de Fisiología Celular y de Tejidos, dirigida por la maestra Ana Patricia Orozco Ortiz, nuestro equipo, conformado por Alcaraz Piñón Lisbeth, Ayala Núñez Carla Betsabe, Ponce Medina Kelly Paulina y Sánchez Tinoco Lisbeth, su servidora, vamos a estar presentando lo que es un video exposición sobre el cultivo in vitro de plantas y su relación con la biotecnología. Nuestro equipo pues pertenece al grupo cuarto B de la carrera de biotecnología, entonces pues esperemos que este tema resulte muy interesante y que pues todo quede bien explicado. Entonces pues comencemos. Bueno, comenzaremos hablando sobre el cultivo in vitro. Es un medio de cultivo nutritivo en condiciones estériles para plantas, órganos, células, explantes, semillas, tejidos y protoplastos de plantas superiores. Comenzaremos a hablar sobre las células vegetales totipotentes. Son aquellas células vegetales madre que se encuentran en constante división, y esto es debido a su capacidad regeneradora, por lo que una sola célula madre en condiciones adecuadas es capaz de regenerar una planta completa y funcional. Comenzaremos a hablar sobre la diferenciación celular. Este es un proceso durante el cual una célula joven o inmadura adoptan las características individuales, alcanzan su forma y una función madura, por el cual las células cambian de un tipo celular a otro, generalmente uno más especializado. Para este proceso, la célula atraviesa un proceso de morfogénesis, donde hay modificaciones en su expresión génica, para adquirir una morfología, funciones de un tipo celular específico y diferenciarse al resto de tipos celulares en el organismo. Ahora comenzaremos a hablar sobre los medios de cultivo. Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento, y estos componentes nos ayudan a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. La diversidad metabólica de estos es tan grande que la variedad de medios de cultivos es enorme. Existen constituyentes habituales de los medios de cultivo, como sería el agar, los extractos, peptonas, fluidos corporales, sistemas amortiguadores, indicadores de pH, agentes reductores, agentes selectivos. Existen tipos de medios de cultivo, como sería los medios generales, medios de enriquecimiento, medios selectivos y medios diferenciales. Ahora hablaremos sobre las hormonas para el cultivo de tejidos vegetales. Comenzaremos con la auxina. Su efecto en las plantas es variable, como por ejemplo puede favorecer el crecimiento celular, puede hacer la división celular, diferenciación de tejidos vasculares, el crecimiento del tallo, entre otras cosas. En la célula, la auxina produce un ablandamiento de la pared celular, gracias a que crea un medio ácido, y así la célula puede crecer en tamaño. Un efecto de la auxina que ayuda a mantener la morfología del cuerpo de la planta es lo que se denomina como dominancia apical. La auxina liberada, desde el épice principal, inhibe el crecimiento de las ramas laterales, lo cual hace que crezca hacia arriba y no hacia los lados. Bueno, ahora hablaremos sobre la giberelina. Hay más de 125 tipos diferentes de giberelinas.
Esta produce efectos similares que la auxina, entre ellos están la de aumentar la longitud entre nodos de los tallos. La ausencia de esta produce plantas enanas. También estimula la floración, regula la producción de proteínas en las semillas de cereales y acelera la germinación. Bueno, ahora hablaremos sobre la hormona citosina. Bajo este nombre se agrupan moléculas derivadas de las adeninas que de modo general afectan el desarrollo de la planta. Se producen los meristemos apicales de la raíz y se extienden por todo el cuerpo de la planta. Se transportan por el xilema desde las raíces al resto de la planta. Las citocinas tienen su máximo pico en el floema en desarrollo. Tienen muchas funciones relacionadas con la proliferación celular y el retardo del envejecimiento y abscisión. En la proliferación celular favorecen el paso de la fase G2 del ciclo celular a la fase M. Probablemente son las principales responsables del tamaño final de la hoja y de aumentar la densidad de los cloroplastos. También participan en la respuesta de la planta a estrés abiótico, aumentando o disminuyendo su concentración y favoreciendo la resistencia de la planta. Sus acciones, como ocurre en otras hormonas, están reguladas por otras hormonas. También, junto con la auxina, participa en la reparación y daños mecánicos en cualquier parte de la planta. Cultivo in vitro es una herramienta biotecnológica que se usa únicamente en plantas, el cual consiste en mantener una planta en un frasco de vidrio en un ambiente artificial y así ésta puede crecer artificialmente. En tejidos cultivados in vitro el proceso morfogenético puede inducirse, ya que las células vegetales a base de estímulos pueden desdiferenciarse o diferenciarse de nuevo. Este proceso se le conoce como totipotencia celular. La morfogénesis se define como la formación de órganos y comprende la diferenciación y el crecimiento celular. La morfogénesis directa es cuando los tallos o los embriones se producen directamente a partir de los tejidos de partida. La morfogénesis indirecta es cuando la regeneración de tallos o embriones tiene un crecimiento desorganizado. A esto se le denomina callo. Es aquel que consiste en la incubación y la disección de un meristemo apical en una planta en condiciones de asepsia. La yemas es la técnica in vitro, la cual consiste en la propagación y la obtención de plantas libres de agentes patógenos que causan enfermedades. El cultivo de anteras es una técnica de mejoramiento genético, el cual sirve para plantas haploides. Este se hace para obtener clones mejorados y esto se hace mediante técnicas moleculares. Embriones es una técnica el cual consiste en encontrar embriones sanos, los cuales se puedan implantar en un útero y así tener un desarrollo adecuado. Los embriones son aquella etapa inicial de cualquier ser vivo, ya sea estando en un útero o en un huevo. Los protoplastos tienen la capacidad de regenerar la pared celular, de dividirse y crear colonias celulares, cuando se cultiva adecuadamente. Depende de la especie de la planta, el tipo de tejido para el procesamiento de aislamiento. Existen 5 etapas de micropropagación. En la etapa 1 es la selección y la preparación de la planta madre. En este caso hay que estar atentos antes de iniciar la selección del tejido de las plantas madre. Primero vamos a observar que las plantas estén sanas, que estén vigorosas y fuera de estrés, es decir, que estén libres de deficiencias o enfermedades por hongos o virus. Esto para poder obtener inóculos de buena calidad. En la etapa 2 vamos a establecer el establecimiento del cultivo aséptico.
En esta etapa se somete a los explantes a un esquema de desinfección, esto con el propósito de eliminar cualquier microorganismo que posea un riesgo de salud, un riesgo a la salud del explante. Para la desinfección de la planta se lava en agua corriente para eliminar restos de tierra y posteriormente se somete a un tratamiento de 5% cloro y 95% de agua. El último objetivo de esta etapa es la inoculación del explante en un medio nutritivo. En la etapa 2 sería la multiplicación. El objetivo de esta etapa es producir la mayor cantidad de brotes. Esos brotes tienen que ser iguales genéticamente al explante original. En esta etapa se incluyen procesos que estimulan la producción de varios brotes en un periodo corto de tiempo. Como resultado se va a incrementar la cepa que quiere ser producida. En la etapa 4 es el crecimiento de tallo, inducción o formación de la raíz. A partir de la correcta multiplicación de los brotes, esta etapa tiene como propósito la formación de raíces, tanto primarias como secundarias, y posteriormente el brote y elongación de los tallos, es decir, el alargamiento. Por último está la etapa 5, es la aclimatación. Esta etapa corresponde es cuando el explante pasa de in vitro a in vivo, se trasplanta se trasplanta a condiciones naturales pero controladas para aumentar las probabilidades de que sobreviva. Bueno, y para el proceso de trasplante y aclimatación encontramos que esta fase consta de pasos esenciales para que la planta pueda sobrevivir. ¿De qué consta este proceso? Pues bueno, de precisamente la aclimatación, la adaptación de la planta a los cambios fuera de su ambiente de confort. Y mediante este procedimiento pasará nuestra plántula a ser in vitro a cultivo ex vitro. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Pues bueno, identificando las plántulas que ya están listas para soportar este tipo de cambio. ¿Cómo las identificamos? Pues porque cuentan con las características específicas de su especie que nos indican que la planta ya es resistente. Esto es que están un poco más desarrolladas, no son tan tiernas ni tan jóvenes y cuentan con características similares a las de una planta adulta. Para comenzar con el proceso de trasplante, pues lo que se hace primero que nada es retirar todo el agar de las plántulas lavadas con agua desionizada estéril para evitar que pues precisamente debido a los azúcares contenidos en el agar se pueda propiciar la producción de hongos que puedan enfermar y matar a la planta. Una vez que se han limpiado perfectamente, se pasan a cámaras de invernadero, precisamente donde se encuentran las cámaras húmedas, en donde se les proporcionarán condiciones de alta humedad y temperatura para poder aclimatarlas. Este ya sería el proceso de aclimatación. Para este entonces ya estarían las plantas debidamente en sus bandejas o en sus simuladores de invernaderos en caso de que el laboratorio no cuente con un invernadero bien equipado. Este proceso puede tardar de 8 a 15 días o incluso de 2 a 3 meses dependiendo del tipo de planta que estemos trabajando. Algunos ejemplos de este tipo de aplicación sería la propagación in vitro de plantas carnívoras y de orquídeas que tienen gran importancia económica a nivel mundial. Relativamente su procedimiento de multiplicación de propagación in vitro es muy similar, se toman partes de la planta que contengan las células, meristemos o alguna parte esencial de la cual ella se pueda volver a propagar. Se seguirían todos los pasos que mis compañeras han comentado anteriormente. Y bueno, como aplicaciones encontramos 4 que son sumamente importantes a nuestro punto de vista, las cuales serían los campos de micropropagación, entregar plantas que estén libres de patogenicidades, el mejoramiento genético también y la conservación del germoplasma. Todo esto consideramos que es muy importante en el área agrícola. En conclusión, encontramos gran utilidad en este tipo de aplicaciones de cultivo de plantas in vitro y esperamos que esta área siga creciendo, ya que es algo muy importante en la biotecnología verde y esperamos que esto sea un papel fundamental y que
pues también aporte bastante a lo que sería el área agrícola, que mejore y con esto también pues haya un incremento económico. Creo que al final pues este tipo de ciencias están finalmente para ayudar al ser humano, y este tipo de aplicaciones lo cumple respetando siempre la ética, respetando también al planeta, y pues tiene mucho que dar. Eso es lo que pensamos y pues serían nuestras conclusiones. Con esto llegamos al final de lo que sería nuestra exposición. Muchas gracias.